Buenos días, mi nombre es Juan Antonio Maldonado Tranquilino, estudio en la Universidad Aztlán, curso el sexto cuatrimestre de la carrera de Ingeniería Industrial. A continuación les hablaré de un tema muy importante en nuestro país que está afectando cada día más a los mexicanos y al mundo entero. Me refiero a la pobreza. Cuando escucho esa palabra se me viene a la mente qué es en realidad la pobreza. La pobreza es el adjetivo que hace referencia a las personas que son humildes y no tienen lo necesario para vivir dignamente. La pobreza, por lo tanto, es una forma de vida que aparece cuando las personas carecen de los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. Esta condición se caracteriza por deficiencias en la alimentación, por la falta de acceso a la asistencia sanitaria y a la educación, y por no poseer una vivienda que reúna los requisitos básicos para desarrollarse correctamente. La falta de educación es la raíz de todos los problemas que agobian a nuestro país, incluyendo a la pobreza. La falta de atención que el gobierno pone en los programas de desarrollo, no solo en las áreas marginadas, sino también en las áreas urbanas y suburbanas, y que se hace evidente ante el alto número de personas analfabetas. Como ya lo mencionamos, existen varios tipos de pobreza: la alimentaria, la pobreza de capacidades y la pobreza de patrimonio. La pobreza alimentaria se representa cuando un mexicano tiene un ingreso mensual per cápita total menor de 949 pesos en el área urbana y de 700 pesos en el área rural, ya que cualquier ingreso inferior a esa cantidad se considera insuficiente para adquirir una mínima canasta alimentaria. La pobreza de capacidades se presenta cuando, además de la insuficiencia de ingresos para adquirir la canasta alimentaria, un mexicano no cuenta con ingresos para efectuar los gastos necesarios en salud y en educación. Por otra parte, la pobreza de patrimonio radica en la insuficiencia de ingreso para adquirir la canasta alimentaria y cubrir además los gastos de salud, vestido, vivienda, transporte y educación. México es uno de los 3 países, junto con Guatemala y Venezuela, en donde más ha crecido la pobreza entre el 2014 y el 2015. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la pobreza aumentó sensiblemente en la región. La pobreza en México se mide en parámetros tales como la nutrición, el agua potable, vivienda, educación, atención de la salud, la seguridad social, la calidad y los servicios básicos en el hogar, los ingresos y la cohesión social según la definición del desarrollo social y las leyes del país. ¿Cuántos de nosotros no hemos carecido alguna vez de alguno de estos conceptos? ¿Cuántas veces no nos hemos quedado sin trabajo y en consecuencia de esto hemos perdido el derecho a la atención médica, a la educación y a los servicios básicos en el hogar? ¿Cuántos jóvenes dejan de estudiar por no tener los recursos necesarios para concluir sus estudios? ¿Cuántos niños mueren por una mala alimentación? ¿Y cuántas familias se quedan sin hogar por no tener un trabajo digno? Por esta razón, en México, la Ley General del Desarrollo Social creó el Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, una institución que emplea información sociodemográfica de los hogares y que periódicamente realiza estudios para medir la pobreza en el país. Estudios realizados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, Coneval, nos muestra que la pobreza en México aumentó en 2 millones de personas entre el 2012 y el 2014, al pasar de 53.3 millones de personas con un 45.5% a 55.3 millones de personas con un 46.2%, y al mismo tiempo la pobreza extrema se redujo marginalmente. Los estados con más pobreza recaen sobre el estado de Morelos, Campeche, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Sinaloa, Coahuila, Hidalgo y Baja California Sur. Y con esto me pregunto, ¿qué estarán haciendo los demás estados para controlar esta situación de pobreza? ¿Qué estrategias estarán implementando para no caer en este problema? ¿Y cuál es el mensaje que nos mandan para erradicar la situación de pobreza en el país?
Con todo esto concluyo que las carencias que sufre nuestro país a causa de la pobreza es prácticamente irreversible, ya que no se puede atender las necesidades que sufren más del 60% de la población. Sin embargo, sí se pueden llevar a cabo acciones que ayuden a mejorar la situación del país, como los programas sociales de solidaridad o el actual Progresa, que tienen verdaderas propuestas y proyectos que pueden beneficiar a cientos de personas necesitadas. Sin embargo, las personas encargadas de estos programas sencillamente no cumplen con las expectativas de los mismos debido a una mala planeación y los objetivos de estos sencillamente no se llevan a cabo. En cuanto a la educación nos referimos, México está en condiciones desventajosas respecto a otros países, pero la educación es uno de los mejores fundamentos para hacer que nuestro país mejore, ya que una población culta y preparada sabe cómo hacer observaciones a su gobierno para mejorar las condiciones generales de su país.